Amigos, ¿cómo vamos con este curso sobre cómo anunciar el querigma? Este módulo que nos va adentrando en ese fascinante mundo de ser evangelizadores, de ser misioneros, desde el primer anuncio del Evangelio. Recordemos que ese primer anuncio del Evangelio fue dado para los primeros cristianos de una forma muy interesante, porque aunque tenían toda la fuerza del Espíritu Santo, aunque había en ellos una manifestación plena de que Jesucristo estaba vivo, había de todas maneras miedo, había temor, no se quería anunciar. Hoy día, gracias al mismo Dios que ha suscitado esa fuerza evangelizadora en diferentes espacios, pues no se nos impide anunciar el Evangelio, al menos en nuestras ciudades, en nuestros países, pues que de alguna u otra manera profesan la religión cristiana o se dicen cristianos en muchas oportunidades. Hablábamos un poco sobre el modo, sobre la argumentación, sobre el tiempo, sobre el lugar, sobre los compromisos, pero en medio de estas herramientas que nos va trabajando este documento del que estamos siguiendo, tendríamos que hablar un poco de las actitudes ya un poco más físicas que va poniendo el evangelizador para hacer verdaderamente un anuncio evangelizador. Y en eso tenemos que poner mucho cuidado, por ejemplo, la parte de la pronunciación, que haya una buena dicción de parte de nosotros los evangelizadores, que sepamos llevar un ritmo adecuado en la proclamación que hagamos. Aquí estoy recordando en algunos de esos retiros que lo invitan a uno y que uno participa pues para aprender cada vez más y para oxigenarse y para recibir también pues uno de esos espacios donde el predicador durante todo el tiempo gritaba y eran unos gritos bárbaros que pegaba y al final de la predicación, de la proclamación que le estaba haciendo del tema específico que le correspondía, pues terminamos varios con dolor de cabeza, porque además de eso el parlante era bastante fuerte, el sonido, tengo la imagen del ruido, el sonido era bastante fuerte y el evangelizador con un solo estilo de pronunciación, con un solo estilo de anunciación, pues se volvió monótono, aburridor y realmente recordamos los gritos de él, pero no recordamos qué nos dijo. En el anuncio de evangelizador, en este anuncio de que Jesucristo está vivo, tiene que ser una cosa en la que llevemos el discurso de forma tal que podamos ir subiendo y bajando, de que podamos impactar con una palabra fuerte, pero que podamos decir, y Dios te ama. Por eso, hermano, que podamos entrar en ese juego de las palabras para que las personas estén despiertas. Nosotros tenemos esa característica especial de tener despierta a la gente para que el anuncio de gozoso de que Jesucristo está vivo, pues llegue a la gente. No puedo ser monótono en el discurso. No puedo irme con un solo tono de voz, no puedo irme con una misma modalidad en mi discurso. No puedo estar quieto constantemente, pegado ahí, agarrado del ambón, de forma tal que el ambón me sirva como de excusa para erradicar los nervios. No puedo dejar de mirar a la gente a los ojos, observarla, mirarla, sentir y hacer ese contacto de mi vista, de mi persona con tu persona. Y yo, que Pedro Ortiz, que estoy predicando el Evangelio, tengo que hacer sentir que eso que estoy predicando me ha sucedido a mí y que de pronto le puede suceder a él si se deja transformar por Dios. Es una cosa bastante grande, si pudiéramos decirlo en esa forma, porque en algún momento de la vida uno puede pasar la línea y empezar a predicarse uno. Y ahí es donde uno tiene que tener mucho cuidado y pedirle a Dios mucha humildad para que no me predique yo, sino que predique a Jesús, que anuncie a Jesús, que haga que la gente ame a Jesús y no a Pedro Ortiz, no al evangelizador como tal. Entonces, esa pronunciación tiene que ir acorde también a la expresión corporal, ¿no? Que si yo digo que está sintiendo frío, pues que yo, Pedro Ortiz, sienta frío. Por allá, en alguna de las clases de comunicación, hace muchos años, uno de los profesores, Gonzalo Zuluaga, ilustre locutor de la radio de los años 70, 80, nos decía que las palabras tienen sabor y tienen color y tienen olor. ¿A qué sabe subirse a un taxi? ¿A qué sabe decir montaña? ¿A qué sabe decir río? ¿A qué sabe decir frío? ¿No? ¿Qué se siente cuando yo digo hay calor? Que eso se manifieste también en mis expresiones corporales. Y esa expresión corporal tiene que ser una expresión corporal sincera,
una expresión corporal que de alguna u otra manera ayude a reforzar el mensaje que estoy dando. Yo no puedo salir a anunciar, a decir, es que, pues sí, Dios es un Dios de amor y Él es alegre, alegre, alegre. Esa vaina no contagia, esa vaina no pega. Pero si yo digo es que Dios me ama a mí más que a nadie, con mi rostro, con mis manos, con mi actitud, con mi cuerpo, le estoy dando fuerza a esa palabra que estoy manifestando. Y yo creo que esa unión de esos dos es lo que quería decir Pablo cuando dice que la fe viene por el oír. Cuando se para el otro frente al otro, no solamente escucha palabras, sino que también escucha expresiones, si me permiten la expresión, escucha expresiones, percibe expresiones, logra compenetrar con el otro en la medida en que no solamente la pronunciación, sino también la expresión corporal haga que el mensaje sea agradable a los demás. Estas técnicas de comunicación no pueden pasar por alto el que tengamos dos oídos y una boca. Hay que saber escuchar. Y el saber escuchar no es solamente que uno escuche las palabras de las personas, sino también entender qué está pasando en el público. Uno cuando empieza a mirar a la persona, uno dice quién está captando, quién no está captando, quién tiene una duda, quién no ha entendido, quién quiere preguntar. Uno alcanza a percibir las personas y personalidades que hay en los grupos que están recibiendo el anuncio del querigma, y uno tiene que empezar a interpretar esas realidades, ¿no? Cuando uno dice un chiste y de pronto no pegó bien, uno tiene que recoger, tirar para atrás, uno tiene que reafirmar alguna frase que está diciendo. Todos esos elementos tienen que entrar en juego dentro del anuncio evangelizador. El anuncio del evangelio es comunicación pura. Y esa comunicación tiene que pasar por ese elemento comunicador que soy yo en ese momento en el que estemos anunciando el querigma. Entonces, la escucha también vale la pena hacerlo. Pero también esa escucha cuando alguien ya insiste en que levanta la palabra. Paréntesis. En el querigma, ojalá la gente no empiece a hablar, porque va a haber un momento en que empiezan a preguntar y yo le doy la palabra al uno, le doy la palabra al otro y se convierte en un diálogo. Por lo regular, el diálogo siempre nos va a llevar a temas doctrinales. ¿Qué es que la Eucaristía? ¿Qué es que los sacerdotes? ¿Qué es que la iglesia? ¿Qué es que los sacramentos? Que a mí me digo, ¿quién? Que a mí me... Evitemos que haya ese diálogo que me lleve a evadir la centralidad del mensaje. Si deseamos en un momento determinado, pues digamos, al final le podemos responder. Si la pregunta que me viene yo sé que la voy a abordar en el tercer o cuarto tema, le digo, anótela ahí. Y si al final del seminario, al final del retiro, al final de este encuentro querigmático no se la respondió, la respondemos. Y usted la tiene en la cabecita, la anota ahí y en algún momento da respuesta a eso. Pero no entre en un diálogo que puede desviar la atención suya, la atención del público y cree una cantidad de dudas que no favorezcan el mensaje. Entonces, en el anuncio del querigma puro, por favor, no entren en ese diálogo con la gente, pero sí escúchenla. Escúchenla, si la tienen que escuchar, escúchenla. Si hacen una pregunta que no haya lugar, digamos, eso no lo vamos a trabajar aquí, más adelante vamos a trabajarlo y con mucho gusto. O tomo mi correo electrónico, me pregunta por el interno y yo con mucho gusto le digo a usted de qué se trata eso. En el descanso lo dialogamos allí en el momento en que estemos tomándonos el café. En fin, buscar que el anuncio que usted lleva, ese testimonio de vida y ese anuncio de Jesús a la gente, no se tergiverse por las diferentes preguntas, dudas, cuestionamientos que tengan lo que uno está dando. Hay un momento en que uno dice, Dios nos ama a todos, por igual. Dios te ama a ti porque Él es bueno, no porque yo sea bueno. Y entonces la gente se está diciendo, bueno, y entonces este señor que violó, este señor que mató, este señor que... Y empiezan a preguntarse si Dios también los ama a ellos. Y no falta el uno que levanta la mano y dice, ¿cómo va a amar? ¿Que dónde estaba Dios cuando la bomba de no sé quién? ¿Que dónde estaba? Y entonces, ¿por qué? Y cuando menos pienses, estás hablando por allá de escatología y te olvidas de dónde arrancaste. Entonces, en el mensaje evangelizador, en el mensaje querigmático, tenemos que centrarnos en escuchar a la gente, pero no caer en la tentación de responder todo, ni tampoco caer en la tentación de no escuchar a la gente. Escuchémosla, démosle una respuesta a posteriori, busquemos otros espacios donde dialogar con ellos, o simplemente digámosle, eso te lo vamos a responder en 2 o 3 temas adelante, o si terminamos esta charla y no le hemos respondido, pues dialogamos al final. Que eso suceda, pero que la gente se sienta escuchada en ese sentido. También un poco la parte física, la parte personal, va a contar mucho en este espacio. La presentación de nosotros como personas.
la camisa que llevo, el pantalón que llevo, los zapatos, las mismas medias. Yo tengo un problema gravísimo personalmente, y es que yo soy daltónico, entonces yo fácilmente me pongo una camisa de un color, otro pantalón de otro color, y las medias de otro color, y los zapatos de otro color. A mí me toca ayudarme a mi esposa, a quien le agradezco, de verdad, porque ella me ayuda mucho a combinar los colores y todo, porque yo me voy poniendo lo que sea, abro el armario y planchar y chao. Tenemos que poner cuidado a esos pequeños detalles, porque esos pequeños detalles lo que hacen es crear ruido en la gente. Si de pronto antes del anuncio evangelizador me caí, me está doliendo mucho la pierna y empiezo a caminar torcido o cojeando y llego y tengo que anunciar el mensaje, pues inmediatamente llamo la atención a la gente y digo, acabo de caer, me pasó esto, sucedió aquella cosa, ya estoy bien y aquí vamos a arrancar. ¿Por qué? Porque inmediatamente usted soluciona las dudas que ella tiene, ¿no? Entonces usted tiene una venda en el brazo y usted hace algún movimiento y le duele porque le duele, entonces usted diga, vea, ayer pasó esto, sucedió esto, pero estoy bien, gracias a Dios, y adelante. ¿Para qué? Para generar el corte de ruido que hay ahí en ese momento en el que yo estoy anunciando. Entonces esa parte personal va a implicar mucho también en cómo yo anuncio el mensaje. Entré al baño o me estaba tomando gaseosa y me regué, por eso estoy así manchado, pero así como estoy manchado yo, también está manchada mi alma por el pecado y arranco y sigo adelante, agarro las cosas y las hago servir para el anuncio del evangelio. Eso es tener muy claras las cositas porque pueden presentar ruido en medio de nuestro trabajo. El material que usemos, algunas pedagogías, metodologías de nueva evangelización dicen que en el anuncio del querigma no se debe de usar ninguna herramienta catequística, pedagógica, que no se deben de usar signos, que simple y llanamente es la palabra y la escucha. Algunos dicen, no, hay que usar algunos materiales, porque la justificación que ellos hacen es, nada hay en el cerebro que no haya pasado por los sentidos, y si pasa por varios sentidos aún mejor. Entonces, si a usted le entregaron una piedrita, si a usted le entregaron o va a entregar una piedrita, o va a entregar una perla, o usted va a entregar una lija, o va a hacer oler a algo, que todas esas herramientas estén en el momento en que inicia el taller. No vayan a empezar ustedes que hay que encender la luz de Cristo. ¿Y dónde está la luz? Está el cirio, pero no hay fósforo. Y entonces, bueno, imaginémonos que está encendido el cirio, inmediatamente la gente dice, se les olvidó el fósforo. Vos tenés fósforo, y empieza el ruido, el corrillo, y se pierde el mensaje evangelizador. Aquí estoy recordando a una catequista, Mariu, quien en las convivencias y en los paseos y en los retiros siempre nos encantaba llevarla porque era la mujer más previsiva. Se cogía todo el programa y empezaba a poner cuidado cuáles eran los mínimos detalles que tenía que llevar. Llevaba fósforos. ¿Y cómo llevaba los fósforos? A mí me encanta contar esto porque es muy especial. Llevaba los fósforos y ella la noche anterior cogía los fósforos y los metía derretía vela y los metía en vela. Cada fósforo tenía una cajetilla de fósforos, los tenía llenos de cera. Entonces nosotros le preguntábamos, pero venga, ¿por qué? Porque es que nosotros vamos para un sitio donde hay río. Si de pronto pasando el río se nos cae la maleta, se puede caer, pero los fósforos no se mojan y los podemos usar por la noche. Una previsión que rayaba pues en la falta de confianza de Dios, pero era que Dios confía en mí y Él necesita ese anuncio evangélico y necesita un fósforo, entonces hay que tenerlo. Ser muy precavidos en eso. Si hay muchos materiales que vamos a usar en una dinámica, en un taller, en un momento evangelizador, pues hombre, que sean todos los que necesitamos. Si no los hay, pues que la gente no se dé cuenta. Evito que haya ese ruido en la gente, ¿no? Ya están peleando allá atrás porque no parece que no trajeron el mantel, parece que se les olvidó las uvas, parece que el pan que trajeron es redondo y él lo pidió largo. Detalles insignificantes a veces que nos hacen perder la paz. Y si pierde la paz el evangelizador, imagínense cómo va a salir a evangelizar. Entonces, que todas esas herramientas que a veces usamos estén listas, preparadas. Eso se llama preparar el material. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Igualmente, tener un discurso escrito, como ustedes me están viendo que yo agacho la cabeza, tengo cada uno de los puntos y de ahí agarro a hablar. Que haya un itinerario, ¿no?
Entonces aquí hablo de las Dios amor, aquí voy a hablar el cuento, aquí he hecho tal chiste, aquí hago un guioncito que me vaya haciendo a mí guiar hacia donde voy. Porque hay momentos en que de pronto uno se pierde, se tropezó, se pegó muy duro en la rodilla y ¿en qué iba? ¡Pum! Me perdí. Nada, regreso, miro dónde voy y arranco otra vez. Eso le puede, a cualquiera nos puede suceder, ¿no? Que no me pierda, que no me pierda, que no me pierda. El guioncito me va a ayudar a mí a tener un discurso hilado y ir de principio a fin según lo que yo haya predestinado para hacer allí en ese momento, porque puede ser que yo empiece con el final. Hoy precisamente estábamos en una charla con una catequesis, con unas señoras muy hermosas de por allá de la parroquia de la María, y terminamos con lo que debíamos de haber iniciado, ¿no? Pero así estaba dada la catequesis. A la final una de ellas dijo, debimos haber empezado por ahí. Sí, esa era la idea, llegar a la conclusión que debimos haber dado al inicio. Puede ser. El discurso estaba preparado así. Si el discurso está preparado así, pues hay que armar todo el guioncito para que yo logre llegar a ese punto. Es decir, puedo ser ascendente o puedo ser descendente en el discurso. ¿Eso quién lo da? Usted y el Espíritu Santo. El Espíritu Santo y usted son los que determinan cómo va a ser el hilo discursivo con el cual usted va a lograr el objetivo, que es poner en diálogo a Dios con la persona con Dios. E indudablemente manejar mucho el tiempo, muchachos y muchachas, amigas, el tiempo de inicio y el tiempo de final, ¿no? Porque a veces decimos, sí, son 45 minutos, vamos a empezar a las 9 y empezamos a las 9:30. Y no me doy 45 minutos, sino que me doy una hora. La gente se programa, dice a las 10:30 es el descanso, a las 7:30 me van a dar un momentico para ir al baño. Me programo, y como me programo, pues hombre, tengo que ser respetuoso con esa programación. Tengo que respetar a los que llegan temprano. Si usted es un evangelizador y la catequesis empieza a las 7, el retiro empieza a las 7, usted tiene que estar a las 6, usted tiene que estar a las 6:30. Usted tiene que prever que se perdieron las llaves, tiene que prever que el trancón en la esquina no lo va a dejar llegar, tiene que prever que se fue la luz, tiene que prever todas esas cosas. Es mejor llegar temprano y usted iniciar temprano. Ahora, que si usted es el invitado, como suele suceder, bueno, usted viene y da el querigma, pero no tiene el manejo pues del público y todo, no importa que usted llegue más temprano que todos. Usted llega, se sienta y está ahí. Porque eso es muestra de que usted está dispuesto a. Y si llega tarde por cualquier razón que pueda suceder, hay que pedir perdón a la gente y decir, qué pena, no pude llegar temprano, vamos a arrancar. Y arranca el proceso rápidamente para que no haya pues lugar a que desentendamos esos procesos. Miren que son pequeños consejos que de alguna u otra manera me van a indicar a mí que yo tengo que hacer un anuncio evangelizador respetuoso de los procesos, respetuoso de las personas y usando pues todas las herramientas que acabamos de decir. Esto también puede implicar un poco de nervios, cómo manejar los nervios. Y a uno le dan nervios, a uno los que llevamos mucho tiempo en este espacio, que nos hemos enfrentado a diferentes públicos, diferentes personas y personalidades, pues nos da nervios enfrentar un nuevo público, enfrentar un nuevo tema que vamos a trabajar. Le pueden dar nervios a uno y lo pueden traicionar. Se puede estar equivocando, puede empezar a usar muletillas, puede tener pánico escénico, puede simple y llanamente hablar de cualquier otra cosa menos del tema. Aquí el cuento de manejar los nervios tiene que ver mucho con la preparación y el dominio del tema. Dominar el tema en el que va a trabajar. Si usted no lo domina, si usted no lo ha vivido, pues en los 2-3 días antes, en los que le dijeron, 8 días, un mes antes que le dijeron que había que dar un tema específico, pues hay que prepararlo. El manejo de los nervios se da también en el momento en el que yo soy consciente de que tengo miedo. No le huyan al miedo. Tener miedo es signo de responsabilidad. Si usted tiene miedo, significa que usted teme hacer mal el trabajo. Y eso es bueno, porque si usted teme hacer mal el trabajo, usted empieza a prepararse para el trabajo. Entonces hay que usar los nervios, usar el miedo para bien. Si tengo miedo es porque soy responsable. Entonces, como soy responsable, preparo el tema. Como soy responsable, tengo las ayudas didácticas. Como soy responsable, tengo el plan B y hasta el plan C para desarrollar un tema. Tenemos que
manejar esto de los nervios con mucha altura. Manejo del tema, manejo del miedo y indudablemente la naturalidad. Buscar ser natural, ser nosotros. No busquemos ser y aparentar, no. Ser lo que eres, ahí hablando con la gente, dialogando con la gente. Pensar en positivo, piensa en positivo siempre. Es Dios quien me va a guiar a mí. Es el Espíritu Santo que va a hablar a través mío. Si yo estoy con Dios, ¿quién contra mí? Dios tiene en mí a su Hijo predilecto. ¿Cómo me va a hacer fallar en un tema de esto? No, además que yo soy un simple obrero para la mies del Señor. Entonces es Dios quien me va a usar a mí. Ese optimismo, ese positivismo me va a ayudar a mí para manejar los nervios. E indudablemente, pues ya físicamente y psicológicamente, el cerebro maneja todos los nervios del cuerpo humano. Cuando el cerebro maneja todos los nervios del cuerpo humano, cuando yo estoy haciendo las manos así, cuando yo estoy moviendo los dedos de los pies, cuando yo estoy moviendo alguna parte de mi cuerpo, el cerebro empieza a decir qué es lo que está pasando allá. Por eso cuando nosotros tenemos muchos nervios, agarramos algo fuerte. ¿Qué le estoy diciendo al cerebro? Ocúpese de eso que estoy pasando allá y déjeme a mí tranquilo. Me calmo. Me calmo. Pero como va a ser muy difícil yo anunciar el querigma apretando algo y la gente va a decir, pero este que tiene, le tiene dolor, pues tengo que soltar. ¿No? Tengo que soltar. ¿Y qué tengo que hacer? Buscar otros elementos dentro de mi cuerpo que pueda poner a funcionar para que el cerebro se ocupe de esa parte y me deje a mí quieto. ¿Cuál es el mejor ejemplo? El mejor consejo que les puedo dar: muevan los dedos de los pies. Muevan los dedos de los pies. Si ustedes empiezan a hablar y sienten nervios, sienten que como que entró como en choque con alguno de los espacios, de los momentos, empiezan a mover los dedos de los pies. Cuando empiezan a mover los dedos de los pies, olvídense de que están moviendo los dedos de los pies, porque el cerebro se va a encargar de eso y usted empieza a hacer el discurso normalmente. Recuerden cuando en el colegio a ustedes los molestaban porque les decían a la salida nos vemos y al día siguiente le decían, uy, usted no fue, le dio culillo. ¿Qué es darle culillo? Darle culillo es que usted aprieta el esfínter, usted aprieta el ano. Culillo es apretar el ano, ¿sí? Eso es lo que le daba a usted, le daba miedo. ¿Qué le estaban diciendo? Le dio tanto miedo que usted hizo así para que el cerebro se atendiera qué estaba pasando allá abajo y usted pudiera estar tranquilo. Le dio culillo. Eso es la expresión culillo. Pues hombre, en un momento determinado en que a mí me den muchos nervios, pues lo que tengo que hacer es culillo. Aprieto el esfínter, aprieto mi ano para que inmediatamente el cerebro dice qué está pasando allá abajo, se olvida de los nervios, me deja tranquilo y hago el discurso bien. Pero como también hay un momento en que hay gente atrás, yo apretando el fundillo, imagínense ustedes eso, entonces los dedos de los pies, alguna de las dos le va a funcionar. Una tercera es tener algo en la mano, pero realmente se va a ver feo, va a generar estrés en la gente cuando vean que usted está, de hecho, apretando tan duro eso, o que se le quiebra el lápiz, o que simplemente empieza a temblarle la mano. Entonces, lo mejor es los dedos de los pies o hacer culillo. Son pequeñas ayudas ya muy comunicativas, muy desde el plano comunicativo. Miren que no hay nada en este tema que sea religioso, sino en el plano plenamente comunicativo, para ayudar que el mensaje sea mejor aceptado en la gente. Estamos hablando desde el plano plenamente comunicacional que tiene que entrar a jugar en el anuncio del querigma. Tarea. Vamos a leer hasta el numeral. Este es el documento, aquí tengo el documento que les han enviado a ustedes. Por favor, van a leer hasta el momento en el que dice introducción. Dice querigma, crisis, proclamar. Después viene función de informar, función de expresar, función de convocar. El querigma como contenido hasta donde dice la predicación de Pedro. Hasta ahí ese momento. Vamos a leer todo esto y en una hojita lo que usted puede rescatar de esto y de los videos que hemos estudiado para el anuncio del querigma, para las catequesis, para la predicación del evangelio en las que ustedes pueden desarrollar. Y lo segundo es la lectura de este documento. Deben de estarlo leyendo y de estar subrayando
las partes que más le ha resaltado para el anuncio del querigma en su vida. Muchas gracias, continuemos entonces en formación.